Hola, hola, Dios les bendiga, querida familia. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día para continuar nuestro curso de capacitación ministerial que por ya más de 6 meses el Señor nos ha dado el privilegio, particularmente a mí, porque verdaderamente es un honor, es un privilegio poder, por pura gracia, las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor, una gran responsabilidad, y yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me brinda. También le doy gracias a Dios por cada uno de los estudiantes, sean muchos, sean pocos, sea uno solo. Lo que busco es honrar a Dios, bendecir a su pueblo, dar por gracia lo que por gracia el Señor me ha enseñado. El Señor me ha enseñado por más de, al convertirme a 16 años, el Señor me llamó al ministerio a la edad de 17. Ya estaba compartiendo la palabra y desde entonces el Señor me da la oportunidad de poder compartirla. Dios le bendiga, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Tenemos una clase sumamente importante. Es la clase número 8. Que hemos de tener la clase número 8. Que se llama El celo de tu casa. Este curso se llama himnología. Estamos estudiando ese arte, esa herencia, esa gracia que Dios nos ha dado. Solamente los redimidos alaban, adoran al Dios único y verdadero. Solamente ellos, los verdaderos adoradores. Porque el mundo está saturado de falsos adoradores, de falsas religiones, y Dios nos da el privilegio de poder nosotros, como le dijo a la mujer de Samaria, Dios busca, no adoración, entiéndase, Dios no busca adoración, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor, gracias a Dios, que yo digo, déjate encontrar, déjate encontrar. Si el Señor está buscando adoradores, no adoración, entonces déjate encontrar. Deja que el Señor te torne en una verdadera adoradora y un verdadero adorador. Necesito orar. Padre, muchísimas gracias por el privilegio que me concede esta dicha, esta oportunidad, este privilegio, Señor, de que tu nombre sea grandemente glorificado. Padre amado, bendice a tu pueblo, bendice tu heredad. Permítenos, Señor, que en todo tú seas glorificado. Dame el entendimiento. Ayúdame, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, esta clase de himnología la estaremos viendo a través de 4 puntos principales. A través de 4 puntos principales estaremos viendo esta clase de himnología, himnología 1. El tema de hoy es el celo de tu casa, el celo de tu casa. Y esa expresión aparece en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y lo hemos de ver. ¿Qué significa el celo de tu casa? Ya vamos a ver por qué esa casa, Dios es celoso de su casa y nosotros también debemos tenerla. Vamos a ubicarnos para introducir el tema al Evangelio según San Juan en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Aquí en Juan capítulo 2, Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 17, dice, este pasaje para nosotros contextualizar, para no solamente leer el versículo aislado, así se forman falsas doctrinas, se toma un versículo fuera del contexto y se forma un pretexto, como dijo alguien. Aquí en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo, Él sube a Jerusalén cerca de la Pascua. Y allí él encontró a estos mercaderes que estaban en el templo
vendían bueyes, ovejas y palomas, y cambistas cambiaban un dinero, porque ahí llegaban miles y miles de peregrinos de todas partes, como en el día de Pentecostés. Y él miraba todo eso, y él vio eso, y él sintió una grande indignación por lo que él estaba mirando. Y dice, un acto deliberado. Se fue a un lugar y él hizo un azote de cuerda y echó afuera a todos. Y esparció las monedas de los cambistas y buscó las mesas. Wow, qué escena tan extraordinaria. Revolcó, tumbó las mesas. Es como cuando usted, por ejemplo, si usted llega en su casa y usted encuentra personas en su casa que la dejó bien limpia. Nosotros, por ejemplo, nos indignamos con nuestros propios hijos cuando arreglamos la casa, particularmente la señora, y todo está limpio, en orden. Entonces nuestros hijos comen, dejan el plato encima de la mesa, en el sofá. Nosotros nos indignamos. Dígame usted, querida familia, ¿cómo se sintió el Señor cuando él vio cómo su casa estaba siendo profanada? Y él le dijo, el Señor le dijo, ¿está conmigo? Juan 2:16. Y le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de mi casa casa de mercado. Entonces aquí vienen. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, donde en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. No solamente el celo por tu casa, podríamos, ¿verdad? Sería apropiado, pues dice el celo de tu casa. Es decir, que en esa casa, no, entiéndase, desde el punto de vista material, porque ahí era el lugar donde el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, se reunía, traían ofrendas, sacrificios, los sacerdotes ministraban, y al ver todo eso, dice el celo de tu casa. Ese es el tema de la 8ª lección. Les decía que esta clase la estaremos viendo a través de 4 puntos principales. El primer punto es la casa. La casa. Preste atención a esa expresión, la casa. Dios creó al hombre para ser su morada. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, colectivamente, todos nosotros veamos el primer punto en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Ahí en Éxodo 19, querida familia. En Éxodo 19. Éxodo 19. Aquí en Éxodo 19, el Señor, tal como Él había prometido de que Dios le dijo a Abraham que su descendencia quedaría esclava por 400 años en una tierra extraña. Encontramos, eso está en el libro de Génesis, cuando Él le dice todo eso. Encontramos que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Usted le verá. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos, muy viejito, él desciende a Egipto. Y en un periodo de 4 siglos se multiplica. Llega el momento, tal como el Señor había dicho, había profetizado. Dios se refiere a su palabra, amado. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Él vela, cumple su palabra. Entonces Él lo que hace es que Él finalmente llega el momento exacto, su reloj.
el reloj de Dios, su reloj profético. Una persona hasta le molesta que uno use esos términos. Sí, es un reloj profético. Y no me estoy refiriendo al reloj profético de que hoy sea 27 de marzo. No, Dios no va por ese, Dios no usa ese calendario. Él tiene su propio reloj. El reloj profético de Dios, su tiempo. Se cumplen los 400 años y Él lo saca, dice aquí en Éxodo, está conmigo, tiene la Biblia abierta, ¿verdad? A Éxodo 19. No crea lo que te digo, no crea absolutamente una palabra de vuestro servidor. Si tú no lo ves, que yo lo busco en la Biblia. Por eso te digo, ten tu Biblia abierta. El mundo está lleno de falsas religiones porque los cristianos no comparan. Y como digo, hay cristianos que aún ni leen la Biblia. El domingo la llevan, seguramente. Dice aquí en Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, yo le he sacado con brazo poderoso. Ahora son mi pueblo, lo he sacado del cautiverio. Ya lo saqué de Egipto. Ahora, esto es lo que yo hice. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? ¿Cuáles son mis demandas? Yo soy vuestro Dios. Ustedes son mi pueblo amado. Ahora bien, si dieres oído a mi voz, condición para ser su pueblo. Segundo, y guardáis mi pacto, vosotros seréis para mí, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis, como ya lo cogí, son mi pueblo, me seréis, aquí viene, un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que Dios le dijo, díselo a los hijos de Israel. Le dijo Dios a Moisés. Entonces, ¿qué es la casa? Punto principal número 1. ¿Qué es el pueblo de Dios? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado su plan, es su casa. Dos dispensacionalistas dicen que hay dos pueblos, Israel allá y la iglesia acá. Eso no es así. Siempre ha sido un solo pueblo, una sola casa. Un propósito, dos etapas. La manifestación, el pueblo de Israel, llamando a ese pueblo para formar ese pueblo, y de ese pueblo trae Mesías. Hay una transición en el libro de Malaquías, Mateo, pero no cambia. El mismo propósito. En el Antiguo Testamento se llama iglesia. La más correcta sería congregación. Kahal en hebreo. Esa sería la palabra más correcta. La Kahal, la congregación. Pero bien. Dice aquí entonces que ustedes serán. Ese es el anuncio. Ahora vamos a ver al final de todos los tiempos. Al final de todos los tiempos, cuando ya todo llega a su clímax, miles de años han transcurrido. Y en el último libro de la Biblia, ¿cuál es? Revelación o Apocalipsis. En el capítulo 1, que es familia, el tema de hoy es el celo de su casa. Estoy en el punto número 1, la casa. Un reino de sacerdotes. Vosotros, oiga esto, todo el pueblo, un reino de sacerdotes. Un reino de ministros, porque un sacerdote es un ministro es un sacerdote. Dios te bendiga, hermana Carmen, bendiciones. ¿Qué acontece? Un reino, oiga esto, donde todos somos sacerdotes colectivamente, no individualmente, cuidado, no es individual, es colectivamente. Es colectivamente un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo santo. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Adoraban, ministraban, traían ofrenda. ¿Me está entendiendo? Ahí comenzó, eso no comenzó en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu Santo. No me mente por el Nuevo Testamento.
Vamos a la raíz de las cosas, no te vayas por las ramas, vete a la raíz, a la profundidad, estudia las cosas desde el punto de vista de su origen, para que no te den gato por liebre, querido hermano, para que no seas parte de las 5.000 denominaciones que hay en el mundo y sectas falsas, etcétera. Vete a la raíz, vete a la raíz. Entonces dice aquí, en Apocalipsis, llega ahora, ya lo había anunciado en Éxodo 19, han transcurrido miles de años, el pueblo de Israel fue formado, la iglesia, los gentiles han entrado, estamos en los últimos, el final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, el Señor se le aparece a Juan en la isla de Patmos, allá en la isla de Patmos, una revelación extraordinaria, lo ve, cae como muerto. Yo era el que estaba muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Y él le dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo él en el Antiguo Testamento? La sangre en los postes de la puerta, el cordero en el vientre. Estamos en el símbolo, aquí tenemos el cumplimiento, ¿no? Y le dijo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ha cambiado Dios el propósito? ¿A quién se lo anunció Dios primeramente? A Israel, no fue a la iglesia, a Israel se lo dio primero. Y como nosotros hemos sido injertados en el olivo, eso es aplicativo a nosotros por extensión, pero no fue a nosotros primero. La Biblia no fue dada a nosotros, sino para nosotros. La Biblia fue dada a Israel, fue que se le dio la Biblia primero. Y luego nosotros somos participantes como olivo silvestre. Esto es que constantemente, yo estoy recalcando esto porque la iglesia es muy prepotente. Ellos creen que ellos son la cabeza, somos cabeza y no cola. Nosotros somos la niña de sus ojos. No, 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 no. Dios comenzó con Israel. Ten claro. A ellos Dios les dio los pactos, la promesa, la promulgación de la ley, etcétera, etcétera. Entonces dice que nos hizo rey y sacerdote. Ok, voy al punto número 2. Este pueblo adorador, estamos hablando de himnología, este pueblo adorador, este pueblo, esta nación santa, este pueblo espiritual, tiene un ministerio. El segundo punto es el ministerio de la casa. Ok, somos ministros, somos un reino de sacerdotes, somos un reino de sacerdotes, somos un pueblo santo. ¿Cuál es nuestro ministerio? Querida familia, no hay que especular. No hay que leer todos esos libros que están ahí atrás para entenderlo. El Señor habla claro, sencillamente. ¿Cuál es el ministerio de la casa? El tema de hoy es el de tu casa. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio de la casa? Llámese los santos del Antiguo Testamento, llámese el pueblo del Nuevo Testamento. No ha cambiado nada. Lo único que en el Antiguo Testamento era en el símbolo, la tipología. ¿Me sigue? Ahora tenemos la realidad, la sustancia, el cumplimiento en Cristo Jesús. Eso no significa que eso no valía nada. Eso no significa que Dios no tuviera propósito con ellos. Primero es lo natural, lo hemos hablado. Primero lo natural, luego lo espiritual. Entonces aquí, para que usted lo vea, en Primera de Pedro, Biblia a mano, todo el mundo, no crea nada si no está en la Biblia. No le crea a ningún predicador, a los miles de predicadores que están por ahí, en los chats, en los... Primera de Pedro capítulo 2, sigue. ¿Cuál es el ministerio? Segundo punto, el ministerio de la casa. Ok. Cristo es el ser más espiritual en el planeta, porque Dios es espíritu y el verbo se hizo carne. Encarnación de Dios en el verbo. Él es, Dios te bendiga, Pastor Ignacio, bendiciones, querido hermano. Estamos en la 8ª clase, el celo de tu casa, de ese pueblo sacerdotal ministerial. Esto es parte de la himnología, entender esto.
Ahora, el segundo punto es el ministerio de la casa. ¿Qué clase de ministerio? Vamos a ponerlo de esta manera. Cristo es espiritual. La iglesia no es de esta creación. Las religiones son de esta creación. La iglesia, para ser parte de la iglesia, tenemos que nacer de nuevo por una simiente espiritual no corruptible, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué clase de ministerio ha de llevar la iglesia? ¿Qué clase de ministerio, este reino sacerdotal, este pueblo santo, este pueblo escogido por Dios? Bueno, un ministerio espiritual. Nuestro ministerio en la casa, como casa, es un ministerio espiritual. Pedro lo dice de la siguiente manera en 1 de Pedro capítulo 2. Nos dice el versículo 4 que nos acerquemos a Él. ¿Recuerda lo que Dios le dio a Israel? Yo os he traído a mí. ¿Lo ves? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo les lo dijo porque Dios comenzó con Israel primeramente y no comenzó con nadie aquí en la tierra. Se le hace tan difícil debido a las falsas enseñanzas de el dispensacionalismo también tiene culpa de creer que hay dos casas. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Pero eso es para otro tema. Aquí dice entonces en 1 de Pedro capítulo 2, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, Cristo es piedra viva, piedra viva. Las piedras no tienen vida, ¿verdad que no? Una piedra. Yo estaba el verano pasado con mis hijas y nos gusta recoger piedras en la playa. Y tengo ahí, por esas plantas que están por ahí, esas piedras no crecen, pero Cristo es una piedra viva, ese fundamento, esa roca, nuestro fundamento, nuestro Señor, nuestra roca. Él es piedra viva, entonces dice, dice, vosotros también, como piedras vivas, porque nos dio vida, ser edificados, como casa espiritual, ¿lo ves? Casa espiritual. Nos edificamos como una casa espiritual. Cristo es espiritual. La iglesia es espiritual. Los sacrificios tienen que ser también espiritual. Dice, sacerdocio santo, oiga esto, para ofrecer. ¿Qué ofrecía Israel? Sacrificios que mataban muertos. Y cuando lo hacían en el orden divino, Dios lo aceptaba. Nadie puede decir, oh, Dios no, Israel hizo esto. Israel, qué cosa tan terrible. Ofrecieron animales malos, animales ¿Y la iglesia? ¿Usted cree, querido hermano, que Dios el domingo, el día que sea, acepta todo lo que le da la iglesia? ¿Usted cree que Él lo acepta? Ya lo debemos de ver. No, Él no acepta todo. Tienen que ser de una naturaleza espiritual, sacrificios espirituales, oiga esto, aceptables a Dios, no por medio de Aarón, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el filtro. ¿Por qué? Porque Cristo fue el sacerdote y la ofrenda simultáneamente. ¿Entendemos, verdad? Él fue el sacerdote, los sacerdotes ofrecían, pero Jesucristo fue el sacerdote que no ofrecía algo como la tribu de Leví o la descendencia de Aarón, los levitas. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Bendito sea el Señor en esta hora. Dios te bendiga, Pastor Cándido. Hace tiempo no te veía, hermano. Un abrazo. Dice aquí, que la iglesia, como un reino sacerdotal, una casa espiritual, ofrece sacrificios espirituales por medio. Por eso es por medio. Es decir, Jesucristo va a inspeccionar lo que se le ofrece. Las canciones que le cantan el domingo, las 5,000 denominaciones que hay en el mundo, ¿usted cree que acepta todo eso? ¿Usted cree que usted come todo?
A veces vamos a un lugar, a estos lugares, todo lo que usted pueda comer, ¿verdad? Usted ha ido a esos lugares, ¿verdad? No muy bueno comer en esos sitios. Yo no me como todo lo que está ahí. Yo voy, soy muy selectivo y escojo algunas cosas que a mí me gustan de mi preferencia. Mi esposa come quizás algo diferente a mí porque ella no come todo. Ella no necesariamente tiene que comer lo que yo como. Ella tiene sus propios gustos. Dios no va a aceptar todo, querido hermano, lo que se le ofrece. Por eso es que estamos dando este curso de himnología para discernir qué es lo que a Dios le agrada en el culto. Dice aquí, por medio de Jesucristo. Entonces, la casa tiene celo, punto 1. El celo es tu casa. Esa casa somos nosotros. Somos un sacerdocio espiritual. Ofrecemos sacrificios espirituales por medio de él. Tercer punto. La casa tiene que ser limpia. Tercer punto, limpiando la casa. Limpiando la casa. La casa tiene que ser limpia. Para ello vamos al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1. Amarrémonos los cinturones, lo que viene ahora. Amarre de los cinturones. Malaquías capítulo 1. La casa él la limpió en Juan 2. Dios bendiga a Roberto Sánchez. Bendiciones. De sur de Carolina. Bello estado, querido hermano. El celo de tu casa. La casa él la limpió porque se están ofreciendo allá los cambistas. Hicieron de una casa de mercaderes. La casa la casa tiene que estar limpia. Y aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, vamos a ver el asunto de limpiando la casa. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre. El hijo honra al padre. Es decir, hay señorío. El hijo honra al padre. Paternidad. Y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Esa es la pregunta. Si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Oiga esto, dice ahora Jehová, oiga esto, a vosotros los sacerdotes, que me apreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Los sacerdotes, entiéndase, recuerde, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Alguien debe preguntarse, alguien debe hacer esta pregunta. O quizás está en la mente de alguien, pues yo la voy a hacer. ¿Por qué entonces en el Antiguo Testamento, si Dios le dice, no eran todos sacerdotes? Dios lo dijo, vosotros me seréis, todo, a todo. Que todo fuera un pueblo de ministros. ¿Y por qué solamente un grupito podía ministrar a Dios? Porque ellos se rebelaron en esos 32, hicieron un becerro y la tribu de Leví fue la única fiel. Y ahí Dios escogió la tribu de Leví para que fuesen de ahí los sacerdotes. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Usted me entiende, que, amados míos? El propósito es que todos seamos un reino de sacerdotes. Colectivamente, no individualmente. En el reino de Dios no hay individualismo, es colectividad. Dice aquí, ellos preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? Oiga esto, ¿en qué te hemos menospreciado? Ellos creen que están bien. Son los sacerdotes, ellos creen que ellos están bien. Y dice, el Señor le dice, bueno, ¿en qué ofrecéis en mi altar pan inmundo? Pregunta, ¿se ofrece en la iglesia del Señor pan inmundo en el día de hoy? ¿Usted cree, querido amado mío, que Dios acepta todos los cánticos, todos los coros, todos los programitas que hacen, todas las conferencias, todos los congresos, congreso para esto, congreso para lo otro, congreso de unción y lo otro, y lo otro, y lo otro? El hombre hace, Dios está, que Dios acepta todo eso. Ellos les responden, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Nadie quiere
desprecian las cosas de Dios. Tengamos cuidado cómo uno habla del pueblo de Dios. Tengamos cuidado. Y él continúa. Cuando ustedes ofrecen animales ciegos, ¿no es malo? Si ustedes ofrecen un animal ciego, esto no es malo, es imperfecto. Porque Dios le había dicho en el libro de Levítico que estudiamos, la estipulación de qué manera él se había de ofrecerse. Las 5 ofrendas que estudiamos cuando estudiamos el libro de Levítico, el tabernáculo. Vea el estudio completo del tabernáculo, lo tenemos en archivo, ya que no lo ha visto. Creo que hay como 30 lecciones ahí. Dice aquí, y cuando ustedes ofrecen algo ciego, así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Ciego, cojo y enfermo, algo imperfecto a un Dios perfecto. Un animal que no es íntegro. La alabanza tiene que ser íntegra. La alabanza tiene que ser que a Dios le agrada. Amén, pastor. Gracias por el comentario. Y dice, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no le acepta un regalo a tu príncipe? ¿Por qué no lo hace con uno que es un dignatario entre vuestro pueblo? ¿Por qué no lo ofrece a ellos a ver si ellos lo van a aceptar? De ninguna manera. Y dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Malaquías 1:9. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? A pesar de que profanan, a pesar que hagan todo eso, ustedes quieren que le paguen, no lo hacen de corazón. ¿Quién de vosotros? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. Vamos a detenernos para enumerar lo que está pasando aquí. El tema de la clase número 8 de himnología es el celo de tu casa. El punto número 1 es la casa. ¿Cuál es la casa? Punto número 2 es el ministerio de la casa, que es ofrecer sacrificios espirituales. Usted ve, mire cómo Dios trató con Israel, el simbolismo. Mire cómo Dios demandaba de ellos. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora cuando ya toda esa tipología, ese simbolismo descansa, se cumplen? Pasamos de la sombra a la sustancia, del simbolismo a la realidad, de Aarón, símbolo, a Cristo, el sumo sacerdote. ¿Cuánto más deben tener, principalmente los pastores y los que dirigen a la iglesia, ser celosos, sumamente celosos en todo lo que acontece, aunque usted se quede solo, aunque renuncie el músico, aunque se va aquel? Sí, porque hay músicos a veces que creen que una expresión que yo escucho, que para mí yo considero algo casi blasfemo: vamos a provocar la presencia de Dios. Hermanos, vamos a cantar este coro para provocar la gloria, para que... ¡Wow! Cuántas cosas, hermano, el Señor tiene que oír. Un pueblo que no discierne. Lamentablemente, la falta de discernimiento, de entendimiento, de entrar a las cosas de Dios y pedirle a Dios que abre nuestros ojos con colirio para poder ver lo que Él quiere, lo que Él le agrada. Número 1. La expectativa de Dios está en el versículo 6. Dios esperaba honra, Dios esperaba honor de su pueblo, no la obtuvo. La realidad fue, ¿cuál fue la realidad? Que ellos menospreciaron su nombre. ¿Cuál es la evidencia de que menospreciaron su nombre? Le ofrecieron animales ciegos, tuertos, que no eran animales perfectos. En el versículo 9 hay un llamamiento al arrepentimiento, cuando dice vamos a pedir el favor de Dios. Dios siempre
nos da otra oportunidad y otra oportunidad. Nos llama a recapacitar, a meditar sobre nuestro camino. Haz la cosa mejor. Caín, tu rostro va a ser levantado si tú haces como hizo tu hermano, hizo tu hermano Abel. Me agradó lo de Abel. No, 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 no. Es como yo quiero. Querida familia, está todo en la Biblia. Nosotros no tenemos que especular. Usted no tiene que imitar a nadie. Yo recuerdo, porque soy cristiano de la edad de 16 años, y el Señor me llamó al ministerio a la edad de 17, y he estado en el ministerio de esa tierna edad. Y yo recuerdo que no había grupo, con todo respeto a su persona, no había grupo de danza, era algo sencillo. Tornábamos el himno, el pastor tenía una guitarra, a uno la tocaba muy bien, pero lo hacía con tanto amor. Algunas tenían los tamborines, ¿verdad? Pandereta creo que se llama. Luego vino este instrumento, este otro. No habían esta forma, un montón de banderas, gente brincando, saltando, haciendo un montón de coreografía, todas estas cosas. Con respecto a su persona, si usted cree en eso, yo no practico eso y nunca lo practicaré. Mira, hermano, nada que robe la atención del pueblo ahí al frente es digno de Dios. Debe estar consagrado, concentrándonos. Entre más sencillo el culto, mejor todavía es. ¿Qué les parece? Versículo 10 ahora. Considerando los motivos. ¿Quién hay entre vosotros? Ve los motivos. ¿Quién hay entre vosotros que hace la cosa de balde? No, los motivos eran, ellos seguían con ese ritual, porque como levita y sacerdote, le daban la parte de la carne, era intereses creados. Entonces había intereses creados en la iglesia. Muchos entran en el ministerio con la idea preconcebida de crear intereses personales para ellos enriquecerse. Yo tuve 5 años con un pastor y a yo discerní que tenía intereses creados. Yo renuncié al pastorado. Vi eso claramente. Mi hijo, sal de acá. Creas intereses personales, como si fuese una finca para ordeñar la vaca, para enriquecerse. Eso lo veo claramente, lo vi claramente. Que Dios nos libre, hermano. Versículo 11. El propósito original. Versículo 11, Malaquías 1:11, el propósito original, ¿cuál es? Porque desde donde se pone el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. No son solamente ustedes. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. O sea, ustedes me han deshonrado. Ustedes creen que no tengo gente que adoran, que me adoran. Sí, el pastor está citando eso. Creo que está en Malaquías 15, me parece. No veo el texto, sí. El discernimiento. De hacer la distinción entre lo precioso y lo vil. Pastores, el pueblo desenfrenado no quiere arrastrar a lo vil. Es una lucha titánica que tienen los pastores. Hermano, por este corito. Anoche mi esposa, antes de acostarnos, me estaba ella oyó una alabanza. Y como le digo, no me ponga la música, déjame ver la letra. Y le digo, si esa alabanza la podemos cantar porque es bíblica, tiene un sabor bíblico. No sé si la van a cantar este domingo, pero dice aquí, hay lugar, desde donde se pone el sol donde nace. Yo tengo gente que me ofrecen ofrenda limpia. ¿Qué pasa con ustedes? O sea, el remanente, como dice ahí Jeremías, el remanente discierne entre una cosa y la otra. Hay que estar completamente discerniendo. Eso es algo continuo. Esto es continuo, hermano. Continuo. El discernimiento espiritual. Ahora, en el versículo 12 hay una degeneración. 2 y 13. Ustedes ven el término degeneración.
que del propósito original lo contaminan, lo corrompen por falta de discernimiento. Y recuerde, esto fue dicho al sacerdocio. Y si el sacerdocio no discierne, cuánto menos va a discernir la iglesia. Cuando me dicen a mí, oye hermano, yo tuve una iglesia a tal sitio, eso fue un desorden, un desastre. Bueno, el pastor tiene la culpa. Porque el pastor fue llamado, los pastores, los líderes, son llamados a enseñar. Dice la Biblia que el pueblo buscará la ley del sacerdote o del ministro. ¿Entendemos? El pueblo. Yo soy responsable. 50%. El pueblo también tiene su responsabilidad. ¿De qué le enseño a la iglesia? Voy a comenzar una nueva serie, Conociendo a Dios, el próximo domingo. Me he estado preparando. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Está eso en la Biblia? ¿Está eso en la Biblia? ¿Cuántos versículos va a leer para comprobar eso que va a hablar? Todo tiene que ser por la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo acepte. No lo acepte. La degeneración, versículo 2. Y vosotros habéis profanado mi nombre cuando dice, cuando inmunda es la mesa de Jehová. Oiga esto, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Qué acusación, ¿eh? Le dice también, habéis además dicho, aparte de esto, ¿o qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio es esto? Oiga, los sacerdotes y el pueblo consideraban que esto era un fastidio, una pérdida de tiempo. Y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Oiga esto, trajeron cosas robadas, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. La respuesta es un rotundo no. Esto para reflexionar. Esto para meditar. El tema de hoy, el celo de tu casa. Como estaba indignado. Lo vemos ahí. Juan 2:17. Cogió un azote y revolcó las mesas. Ellos dicen que venían a adorar a Dios. Aspecto de versículo 14 es que hay que hacer un inventario. Un inventario. ¿A qué se refiere? Mire esto. Versículo 14. ¿Está conmigo? Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, tienen lo bueno y dejan lo bueno para comérselo. Y ven a una ovejita, una que está tuerta, o que tiene garrapata, o que está cojeando, o que está malnutrida. Señor, de todas maneras, Señor, eso no es nada, el asunto es cumplir con esto. Y venían ellos como que Dios se hace de la vista gorda. Oh, no. Dios los llama a capítulo. Todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo algún día. El Señor nos va a llamar a cuenta. Dice, promete y sacrificia a Jehová. Prometen una ofrenda a Dios y luego le ofrecen algo dañado. Y luego dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová, no te equivoques. Y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Y qué pasa con ustedes? Entonces la pregunta es, ¿lo dañado o lo que es sin defecto? Vamos al libro de Malaquías para que veamos algunos textos. En el libro de Malaquías, llegando a la conclusión del punto número 3, el libro de Levítico
Es el manual de adoración, de instrucción del pueblo de Israel. El libro de Levítico tiene sentido, ¿verdad? En Génesis Dios llama a la formación de ese pueblo. En Éxodo saca ese pueblo. Y luego cómo ese pueblo se va a acercar a Dios. Cómo ese pueblo va a adorar. ¿Y qué hace Dios? Le da el libro de Levítico para dar instrucciones. Entonces, en el caso nuestro, nosotros no vamos ahora con un animal, con ofrenda, con harina. Oh, no, no, no. Sacrificios espirituales. Pero para nosotros entender qué son los sacrificios espirituales, tenemos que aprender de lo que Dios dijo, porque toda teodea la Escritura es divinamente inspirada. Yo he aprendido más en mi vida leyendo más el Antiguo Testamento que leyendo el Nuevo. ¿Por qué? Porque al leer el Antiguo Testamento, yo veo la raíz de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Yo veo la tipología, el simbolismo, y luego veo el cumplimiento en los 27 libros del Nuevo Testamento, querida familia. Ahora, mire aquí Levítico 1, 2. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y luego dice, si su ofrenda fuese holocausto, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a Jehová apuesta. Sin defecto. Sin defecto. Levítico 1:10. Si su ofrenda para holocausto fuera de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto lo ofrecerá. Usted se da cuenta que no tenían excusa ellos. Capítulo 3, versículo 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado, vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante. Note usted, el estribillo. No voy a seguir leyendo, pero si usted está tomando nota. Levítico 3:6, Levítico 4:31, Levítico 4:23, 4:28, 4:32, Levítico 5:10, Levítico 5:18, Levítico 6:6. Está repleta Dios diciendo que es sin defecto. Ahora, ¿qué excusa tenía Israel? Un corazón lleno de rapiña. La pregunta entonces es para nosotros, ¿qué excusa tiene la iglesia de ofrecerle a Dios un culto de unción, poder y fuego? Y es un desastre lo que hay ahí. Gente revolcándose en el piso, gente que está vomitando demonios, un montón de cosas que se ven ahí, hermano. Si tú tienes una iglesia así, hermano, ¿por qué tú no sales corriendo de ese sitio? Quiero ser frontal. ¿Por qué tú no sales corriendo de esos lugares y permanece en esos sitios que no honran a Dios? Cuarto y último punto. El celo de tu casa. Yo espero que usted comparta este mensaje a los pastores y a otras personas. Cuarto y último punto, el celo de tu casa. En Salmo 69, Salmo 69, Salmo 69, versículo 9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Este es un salmo de David. Verdaderamente, mucho celo tenía David por la casa de Dios. Él quería construir la casa y lo hizo su hijo Salomón. Porque el celo de tu casa porque me consumió el celo de tu casa. No dice por tu casa. ¿Usted entiende? No es por tu casa, sino de tu casa. Hay un celo que brota, que fluye de esa casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En el Salmo 69, estamos ahora en el cuarto punto, el celo de tu casa, y hemos dado una descripción. En el Salmo 69, versículo 30, dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza.
Y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey. Más claro no puede estar. O becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Ustedes captaron? No es los animales de pezuñas. Si el corazón no está en ello, eso no vale nada. David pudo darse cuenta, porque David pudo ver, discernir, que había una transición en aquello que es tipológico, simbólico, los animales, la ofrenda y todo eso. Yo lo hago de corazón. Y él dice, yo te voy a alabar con cántico y te va a agradar a ti más que sacrificios y todo lo que yo puedo ofrecer. Sí, porque algunas personas creen que todo en el Antiguo Testamento, ellos estaban locos haciendo eso y que no tienen entendimiento. Sí, aquí David tuvo entendimiento. Usted lo ve claramente con estos textos. Claramente, dice esto. Él lo dice, cuando él pecó, que tomó la mujer de Urías Esteo y cometió adulterio con Betsabé, él lo dijo. El sacrificio de Jehová son el corazón contrito y humillado. Te agrada. Que tú no quieres un sacrificio, un buey. Matar un buey que tengo muchos animales, eso no es suficiente. Me tengo un arrepentimiento, lo que tú quieres, oh Dios. Gracias a Dios que Dios da arrepentimiento. El celo de tu casa. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre. ¿Cuándo es que podemos discernir el celo de tu casa? Cuando vemos qué es lo que agrada a Dios. Cuando tenemos celo por tu casa, celo verdaderamente. Okay. Aquí en Juan capítulo 8, versículo 9. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 9. Juan 8:9. Perdón, 8:49 más bien. 8:49. Los escribas y fariseos, en Juan 8, él le dice que ustedes son de vuestro padre el diablo, cuando ellos apelan a ser descendientes de Abraham. En el versículo 48, los judíos, con esa persecución, le dicen, ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mira qué despectivo. Diciendo que Cristo tiene demonio. Y Jesús le dijo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ustedes me deshonran. Que Dios nos libre de nosotros deshonrarlo. Que Dios nos perdone si hasta ahora le hemos deshonrado. Amada mía, amado mío, si está en un ministerio de alabanza, toma carta en el asunto. No permita ahí personas cantar que no están preparados. Exactamente, pastor. Lean esa nota del pastor Cándido. Tenía que discernir entre lo precioso y lo vil, los animales inmundos, lo que son limpios. Siempre Dios está separando. A la iglesia le cuesta mucho entender cuán separado es Dios de todo lo impuro y lo vil. Y la iglesia quiere ser parte de aquel que es santo, santísimo, y practicar lo que es inmundo. Dios separa la luz de las tinieblas. Dios separa la tierra seca de los mares. Dios separó el séptimo día de los otros 6 días. Dios separa a Israel de las demás naciones. Dios separó la tribu de Leví. Separa, constantemente separando. Y la iglesia quiere mezcla. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces ahora vienen aquí los verdaderos adoradores. En Juan 4, 4:23, a la señora de Samaria, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. Cuando Dios busca adoradores y encuentra verdaderos adoradores, esos adoradores le darán adoración. Lo adorarán, reciprocarán. Va a ser recíproco. Me encontró, me amó, me salvó. Entonces ahora Él nos torna en verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, ahí está la razón. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser material, es espíritu. Una esencia espiritual. Y por ende, todo tiene que ser espiritual. Lo dije al principio de la clase, si no lo escuchó, al terminar en unos minutos, usted puede escuchar al completo. Dios es espíritu y los creadores en espíritu en verdad es necesario. Oiga esto, necesario. Preste la atención a esa expresión, necesario. Le era necesario pasar por Samaria. Es necesario. Esa expresión, especialmente en Juan, es necesario. Preste la atención. Es importante, es urgente, es necesario. Y en 2 de Pedro 2, que habíamos leído, pero valga la redundancia, el celo de su casa, 2.5, dice, 1 de Pedro 2.5, dice, vosotros también, con piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio, una casa, en esa casa un sacerdocio, en esa casa un celo. Los sacerdotes, nosotros, colectivamente, tenemos la labor, el trabajo de ofrecer, ministrar sacrificio de una naturaleza espiritual, sacrificio espiritual, leal. Y son aceptables solo por medio de Jesucristo. Que sea Dios muy exaltado. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra, Señor, de el celo de tu casa. Enséñanos, corrígenos, Señor. Yo sé que tú nos amas y nos trae esta palabra exhortativa para enseñarnos lo que a ti te agrada, Padre. Ayúdanos. Te pedimos perdón, Padre Santo. Vamos a comenzar por ahí. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy y tú nos brindas una oportunidad nueva que hagamos las cosas como agrada a tu corazón. Oh, Padre, Señor, pon eso en nuestra vida. Que nuestra santa obsesión sea agradarte a ti, glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, ha sido para mí un honor esta hora de esta clase que hemos tenido. Es un privilegio y una gran responsabilidad. Que tengan un buen fin de semana. No olviden de congregarse. Obedezcan a vuestros pastores. Amen a su pastor. Oren por sus pastores. Compartan el contenido, querida familia, para que otros sean alcanzados. Yo tengo una página de YouTube. Ahí tengo más de 600 mensajes. Usted pone Pastor Juan Córdoba. Cuidado que hay muchos que tienen mi mismo nombre. Pastor Juan Córdoba. Hay 613 estudios y mensajes que a través de los años están ahí recopilados. Usted puede accederlo gratis. Suscríbase. Y que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y compartan el contenido. Hasta muy pronto.